Hola, bon dia a totes i tots, buenos días desde la Facultad de Derecho de Valencia. Mi nombre es Andrés Boix y soy profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Valencia, en la Facultad de Derecho. Voy a tratar de responder a algunas cuestiones de derecho público relativas a la declaración del estado de alarma, que como sabéis tenemos en estos momentos en vigor, porque el Gobierno de España decidió por medio de un decreto, el decreto 463 de 2020, que además ha sido prorrogado ya en diversas ocasiones por el Congreso de los Diputados, que concurrían las circunstancias para realizar esta declaración de estado de alarma. De cómo se ha hecho esto y de las cuestiones jurídicas respecto a si era necesario y adecuado proceder a esta declaración o había otras alternativas mejores, que vamos a explicar que probablemente así era, se deducen una serie de consecuencias jurídicas porque al utilizar este instrumento se han producido unas determinadas derivadas que tienen que ver con cómo se está reaccionando frente a la crisis. Y vamos también a tratar de analizar mínimamente esta cuestión. En primer lugar, hay que dejar claro que la declaración del estado de alarma, tanto a partir de lo que es el principio constitucional subyacente a la previsión de estos estados, como lo que prevé específicamente la ley orgánica de estados de alarma, excepción y sitio, en el artículo 1.2 de esta ley orgánica se dice que estas declaraciones han de ser siempre para establecer aquellas medidas estrictamente indispensables de forma proporcionada a las circunstancias. Es decir, hay una idea clara de necesidad. Solo si existiendo otros instrumentos no es posible hacer frente a la situación, en este caso a la pandemia, tiene sentido recurrir a esto. Con lo cual, lo primero que tenemos que analizar es si en la legislación ordinaria, por así decirlo, al margen de estas declaraciones de estados de alarma, excepción y sitio, si teníamos posibilidades de respuesta. En materia de salud pública y de sanidad hay una serie de normas jurídicas, algunas de ellas además muy antiguas, porque la Ley General de Sanidad es del año 86, hay una Ley General de Salud Pública más reciente, del año 2011, la Ley 33-2011, y sobre todo hay una ley orgánica muy breve, que tiene apenas 4 artículos, que se suele recordar poco, que es la Ley Orgánica 386 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. Y esta ley, en su artículo tercero, permite a las autoridades con competencias en sanidad establecer cualquier acción preventiva general, adoptar cualquier tipo de medida que se considere oportuna para combatir enfermedades y emergencias sanitarias, especialmente todas las medidas que sean necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible. Es decir, hay una habilitación muy genérica y muy amplia y muy poderosa en esa norma. Es interesante que además el estado de alarma, en la regulación que tiene en la Ley Orgánica 481, tampoco va mucho más allá de estas previsiones que ya tenemos en la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. No parece permitir mucho más. Es más, en su artículo 12 parece que expresamente se remite en el caso de crisis sanitarias a que la autoridad sanitaria pueda adoptar también las medidas en coherencia con lo que son las medidas habituales para la lucha de enfermedades infecciosas. Da la sensación de que la propia ley ya preveía que el estado de alarma era cuando esta situación de combate de una pandemia, de una enfermedad infecciosa, había conllevado algo más, no solo la mera lucha contra la pandemia. Entonces nos da la sensación de que el estado de alarma en principio no añadiría mucho más a lo que ya teníamos en la legislación ordinaria. Desde ese punto de vista es llamativo, a lo mejor, que se haya recurrido a él, o en concreto a este estado de alarma. A lo mejor se podría haber recurrido a alguno de los otros, por ejemplo, al estado de excepción, que sí que permite hacer muchas más cosas que en cambio no están permitidas o no son permitidas por la legislación ordinaria. Por ejemplo, limitar derechos fundamentales de una forma más severa. Pero si os parece eso, lo vemos después. Hay algunos elementos adicionales que nos pueden inducir a pensar en que efectivamente no tiene mucho sentido haber recurrido a la declaración de estado de alarma. Por ejemplo, hay estados como el estado alemán que tiene una forma organizativa relativamente parecida a la española. Siempre decimos que somos un Estado muy descentralizado en España y que somos en la práctica federal. Bueno, pues el ejemplo de federalismo que tenemos en Europa es el caso alemán, donde también son los Länder los que tienen las competencias en materia de sanidad. Bueno, ahí no se ha recurrido a ningún estado de excepción, no se ha recurrido a ningún estado de alarma. Continúan siendo los Länder los que están gestionando la crisis, eso sí, muy coordinados por el gobierno central y poniéndose más o menos de acuerdo con medidas de coordinación, pero permitiendo que cada Länder las module un poco y a partir de sus circunstancias, incluso las temporalice de forma diferente. Es decir, es bastante interesante ver que en otros países, ante una situación parecida, se está reaccionando de una forma distinta, con medidas más livianas respecto de las libertades de los ciudadanos, pero también menos afectadoras de la distribución territorial ordinaria del poder, lo cual nos da pistas sobre que a lo mejor esta necesidad tampoco era tanta. Además, hay que tener en cuenta que hay algunas ventajas en no declarar, si es posible, el estado de alarma y optar por
la legislación ordinaria en materia de medidas contra emergencias sanitarias. Y es que, sensatamente, en una reforma que se hace en el año 2000 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se introduce un artículo 8.6 que prevé que es necesaria una ratificación judicial a posteriori, pero rápida, de todas aquellas medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias en materia de salud pública que impliquen privaciones o restricciones de libertades o de cualquier otro derecho fundamental. Esto es bastante interesante porque nos da a entender una cosa, y es que explícitamente nuestro ordenamiento jurídico asume que esas medidas ordinarias pueden restringir derechos fundamentales y por eso se necesita esa ratificación a posteriori judicialmente, cosa que, por cierto, y en cambio, no está tan claro si nos vamos al estado de alarma, donde parece que una restricción muy severa de los derechos fundamentales queda reservada a los estados de excepción y sitio y no al estado de alarma. Y en cambio, aquí sí que tenemos un reconocimiento en la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa de que en materia de emergencias sanitarias las autoridades competentes, que son normalmente las autonómicas, aunque hay algunas atribuciones generales que puede usar también el Estado y que podría haber intentado usar si consideraba que era necesario por ser la cuestión extracomunitaria y requerir coordinación nacional, bueno, pues aquí teníamos una posibilidad de actuar. Entonces, es realmente interesante y era una ventaja porque esto permitía un cierto control y una cierta modulación y tener controlado a los poderes públicos pues nunca está de más. Lo cual nos lleva a pensar que a lo mejor no habría sido necesario. Pero claro, por otro lado, la medida de confinamiento general, masivo y absoluta que tenemos sí que es una medida que da la sensación que va mucho más allá de lo que prevé tanto la ley en materia de emergencias sanitarias como esta autorización judicial que parece pensada caso a caso. Es decir, si vamos a un modelo de confinamiento total en el que toda una serie de libertades quedan severísimamente restringidas, por no decir de facto suspendidas, en la práctica inexistentes, y más para algunos colectivos, pensemos en los niños que directamente no pueden salir de casa en ninguna situación y llevan así más de mes y medio, la sensación que da es que tendríamos que haber ido a lo mejor un instrumento que hubiera permitido, si queríamos poner en marcha estas medidas, por eso, por ejemplo, en Alemania tampoco son exactamente estas, sino que son medidas más livianas, tendríamos que haber ido a un instrumento que hubiera permitido un, un, una afección a las libertades mayor, que es el estado de excepción. Resulta bastante llamativo que la discusión que se ha generado al respecto sea una discusión muy polarizada ideológicamente, en la que en general vemos que los críticos del gobierno, sobre todo de partidos conservadores, dicen que tendría que haber habido estado de excepción, y las personas que tienden a reconocer al gobierno cierto crédito, en cambio, están a favor de la declaración del estado de alarma, pero suele hacerse, ya digo, de forma un poco incoherente, de forma interna, ¿no? Quienes critican al gobierno y exigen la declaración de estado de excepción suelen obviar la posibilidad de que las comunidades autónomas hubieran hecho muchísimas cosas, por ejemplo, a imagen y semejanza de lo que se está haciendo en Alemania. Y quienes defienden la medida del estado de alarma suelen hacerlo por razonamientos que tienen uno de estos dos defectos. Hay quien nos dice que por un lado hay muchas atribuciones que caben dentro de lo que es estado de alarma, incluyendo estas limitaciones enormes de derechos fundamentales, ergo no hace falta ir al estado de excepción. Pero si nos vamos, como hemos visto antes, a la regulación del estado de alarma y de las potestades autonómicas ordinarias, vemos que esa habilitación es, si cabe, mayor para el ejercicio de potestades ordinarias en materia de emergencias sanitarias para las comunidades autónomas. Con lo cual, si lo podía hacer el estado de alarma, tanto más lo puede hacer las comunidades autónomas con el modelo ordinario. Esta es una contradicción que normalmente no se ha salvado. Y luego hay otro tipo de argumento, que es el que dice que el recurso al estado de alarma era la forma necesaria de lograr una posibilidad de respuesta jurídica, dado que en la práctica ni con las competencias ordinarias se podía, ni con la declaración de estado de excepción, que según ellos, según el artículo 13, solo puede ser cuando haya grandes desórdenes públicos. Y eso obligaba a hacer una interpretación expansiva de las posibilidades de actuación dentro del estado de alarma, aunque reconocen que no están en la literalidad de la norma. Bien, esta interpretación es bastante extraña, y es bastante extraña porque si nos vamos a la literalidad del artículo 13, el artículo 13 que permite declarar el estado de excepción cuando el libre ejercicio de derechos y libertades de los ciudadanos o el normal funcionamiento de las instituciones democráticas se vea puesto en cuestión, no hace falta que haya desórdenes públicos para ellos. Es una interpretación que añade a la norma cosas que la norma no dice. Y es llamativo que para llegar a esta conclusión se haga una interpretación tan estricta, tan limitada, incluso contra la literalidad de los preceptos que permiten la declaración de un estado de excepción, mientras que a la vez se considera que esa interpretación súper estricta justifica una interpretación amplísima de lo que se permite con el estado de alarma. Interpretación amplísima, por lo demás, que ya ha sido desmentida por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, en sentencia 83-2016,
cuando la única declaración de estado de alarma que hemos tenido en democracia, la declaración de estado de alarma que se hace tras la huelga de controladores aéreos, ya dijo que la limitación de circulación o permanencia de personas o vehículos en lugares determinados es posible por un estado de alarma, pero que eso no puede extenderse a medidas de suspensión generales. Y ponía el ejemplo concreto de no solo las restricciones generales, sino unos hipotéticos confinamientos. Está escrito negro sobre blanco en la sentencia del Tribunal Constitucional 83-2016. Es decir, es llamativo que hayamos aceptado con tanta naturalidad este estado de alarma que puede hacer todas estas cosas y que además necesitábamos declararlo porque teóricamente las competencias autonómicas ordinarias no lo permitían, cuando en principio es justo al revés. Las competencias autonómicas son más ambiciosas y encima tenían esos controles judiciales para controlar esas posibles limitaciones de derechos. En cuanto a esa posible limitación que la declaración de estado de alarma, habríamos podido seguir como Alemania con un modelo ordinario sin declarar estado de alarma, y solo en el caso de que hubiéramos querido hacer confinamientos generales y restricciones totalmente absolutas de las libertades de circulación, de residencia, de reunión, en ese caso habernos ido al estado de excepción, que es el instrumento previsto constitucionalmente por ello. En realidad, las consecuencias de esta declaración de estado de alarma han acabado derivándose en mayores restricciones para derechos fundamentales, una extraña militarización y puesta en control de la situación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluso de las Fuerzas Armadas, y además una gran recentralización. Todo ello no está previsto exactamente así en el modelo constitucional para el estado de alarma, son más bien notas del estado de excepción, y además genera consecuencias concretas muy malas respecto de el ejercicio de derechos fundamentales. Pero eso, si os parece, lo vemos en otro vídeo. Muchas gracias.